Encontramos en la Escritura mucho acerca del bautismo. No es un tema sencillo, al contrario, es muy profundo y tiene mucha historia también dentro de las Sagradas Escrituras, comenzando desde el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, como también en los días de Jesús, de Juan el Bautista primero, después de Jesús y también de los discípulos hasta el día de hoy. Y estuvimos con los hermanos que se van a bautizar este martes, hablando un poquito acerca de eso, y también para profundizar y tomar conciencia del significado y del compromiso que significa, valga la redundancia, tomar esta decisión de fe, esta decisión que es con todos ustedes como testigos, una demostración pública de lo que cada uno cree y ha decidido también seguir al Señor. Así que prestemos atención a esta palabra que no está de más, quizás algunos ya lo saben, ya porque ya se han bautizado y también tienen muchos años en el camino del Señor. Pero no está mal recordar, refrescar la memoria y también para aquellos que nunca han escuchado acerca del significado del bautismo. A modo de definición, podríamos primero quizás preguntarnos qué es el bautismo, qué significa el bautismo. Y es un acto que se realiza por el cual nosotros, mediante la fe en Jesús, nos unimos a Jesucristo para, así como Cristo murió y luego resucitó al tercer día, nosotros también en las aguas, tiene un significado importante que dejamos esa vida vieja que teníamos, esa vida pasada. Las aguas significan el lavamiento, pero también significa la muerte al pecado, la muerte a la vida vieja. Y al salir, eso también tiene un significado de resurrección, así como el Señor fue sepultado y al tercer día resucitó. Así que el bautismo tiene una connotación, por supuesto, humana, física, podríamos decir, porque intervienen elementos naturales, interviene el cuerpo y también las personas, el agua y todos los elementos, pero también tiene un significado muy profundo espiritual. Y significa unirse a Jesús, dejar esa vida vieja y unirnos a Jesús, al cuerpo de Él, que es la iglesia. Y quizá alguno me puede preguntar o decir, bueno, pero no alcanza con que uno se haya entregado a Jesús, que crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No alcanza con eso y quizás también hemos pedido perdón por nuestros pecados y el Señor nos ha perdonado por el lavamiento, ¿no?, de nuestros pecados a través de lo que Él hizo por nosotros. Pero no está completo un cristiano hasta que no toma la decisión de bautizarse. Quizás en este lugar hay personas que aún no han tomado ese paso de fe del bautismo, que tiene que ver con una demostración pública de que estamos dispuestos a dejar nuestra vida pasada o sin Dios y a conseguir esa comunión con Dios, con la iglesia, con Cristo Jesús. Así que sepultamos esa vida vieja y comenzamos por el poder de la resurrección del Señor una vida nueva. Hay algunos versículos que voy a leer en esta mañana y por supuesto no voy a ser extenso porque tenemos el bautismo seguido de la prédica. Pero también es importante saber que el bautismo no es solamente una tradición, no es solamente un acto, sino es una doctrina dentro del cristianismo. Y cuando habla de doctrina, tiene, por supuesto, muchas cosas que podemos decir.
Y quizás necesitaríamos varios días para explicar cada una de ellas, del significado que tiene cada una de ellas. Así que el bautismo es una doctrina dentro, ¿no?, de las doctrinas cristianas. Así como la salvación es una doctrina, como Dios es una doctrina del Hijo de Dios, el Espíritu Santo. El pecado, ¿no?, el perdón de los pecados son doctrinas en la iglesia. El bautismo también es una doctrina, es una enseñanza que nosotros debemos seguir. Pero también es un mandato. Así que miren la importancia del bautismo. No es solamente un acto, una tradición, sino una doctrina dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y también es un mandato dado por el Señor Jesús a su iglesia. Así que podríamos decir que el bautismo es optativo, no es algo que nosotros podemos decir, bueno, si quiero lo hago y si no, no lo hago, o estoy bien como estoy, yo ya creo en Jesús y no necesito bautizarme. Quizás alguien puede pensar así, pero el bautismo, al ser un mandato y ser una doctrina, es algo que debemos obedecer. Cuando el Señor nos dice que hagamos algo, debemos obedecer a eso. Y Jesús fue muy claro en eso cuando Él le encomienda lo que se conoce como la Gran Comisión a sus discípulos. En Mateo 28, verso 19, dice así el Señor Jesús: id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí ya tenemos un abanico muy grande, no es solamente a nuestra ciudad, no era solamente a Jerusalén o donde estén los discípulos, sino era todo el mundo, a todas las naciones. Un mandato bastante grande, ¿no? Id y hacer discípulos. Y con eso solamente podríamos hacer una prédica. ¿Qué significa ser un discípulo? ¿Qué significa ir, ¿no?, y predicar el Evangelio? De ahí nomás ya se desprenden varios temas que podríamos profundizar. Pero es un mandato. Cuando dice id, está en el verbo en imperativo, es un mandato. No dice si les parece, podrían ir, o si pueden, ¿no? Sino es una orden: vayan, id, haced discípulos a todas las naciones. Y después de eso dice bautizándolos. Primero, hacer discípulos, hablar de Jesús, que crean en Jesús como su Salvador. Y después de ese paso, de ese primer paso, viene el bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre. No nos bautizamos en nombre de Juan el Bautista, ni de ningún hombre santo de Dios, sino en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es Dios, la Trinidad de Dios. Y entonces continúa en otro versículo, en Marcos 16:15, diciendo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y a veces nos quedamos hasta ahí, ¿no? Y después hay un punto y coma. Y miren la importancia de esto. Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y ahí uno podría preguntar si yo puedo creer solamente y no bautizarme. Bueno, lo que la Escritura enseña y manda es que debemos bautizarnos. ¿Cómo debe ser ese bautismo? Bueno, a conciencia. Quizás muchos de ustedes fueron bautizados cuando eran bebés y ni siquiera recuerdan ese día porque eran bebés todavía que no podían comprender ni entender lo que sucedía. Y por eso el bautismo se hace una vez que la persona comprende de qué se trata. Que es un testimonio público, que uno cree en Jesucristo, que uno está dispuesto a dejar la vida de pecados si ha tenido antes una vida pasada lejos de Dios, haciendo lo que no agrada a Dios, dejar eso y comenzar una nueva vida.
Jesús también dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver o entrar en el reino de Dios. Por eso miren la importancia, ¿no?, del agua y del Espíritu. Bautizados en agua, y también es necesario también el bautismo del Espíritu Santo, que es también una doctrina en la iglesia. Hay distintos tipos de bautismos, hablábamos de eso también. Y no vamos a hacerlo demasiado extenso, pero el bautismo en agua es uno de los principales al comenzar la vida cristiana. Podemos quizás ser cristianos que hemos creído, pero bueno, no nos hemos bautizado y no hemos dado testimonio público de que somos creyentes. Y esto que vamos a hacer acá es un testimonio público de que queremos seguir a Jesús, creemos en Jesús y vamos a luchar, vamos a batallar en las filas, ¿no?, de la iglesia, predicando el Evangelio, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, amando al Señor y respetando su palabra. Cosa que no es fácil. Ser cristiano no es fácil ni es una decisión que uno toma a las ligeras, sino que implica un cambio, una responsabilidad, como he dicho antes. Para bautizarse se requieren algunas condiciones o hay que cumplir con algunos requisitos. Uno de ellos es el arrepentimiento. Yo debo arrepentirme cuando creo en Jesús, que Él tiene el poder, que Él es Dios, el Hijo de Dios, es Dios mismo, el Verbo hecho carne, es decir, Dios hecho carne, y que Él pagó un precio por mis pecados, pero ese sacrificio queda como sin valor si yo no lo tomo y si yo no me arrepiento de mis pecados. Todos somos pecadores, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, no solamente una vez, sino siempre, porque constantemente estaríamos quizás incompletos si nos arrepentimos una sola vez y después, bueno, sigue nuestra vida, seguramente nos vamos a equivocar, seguramente queriendo o sin querer, conociendo o sin conocer, cometemos faltas, quizás dañemos a alguien o hacemos algo que a Dios no le agrada o que Dios no aprueba. Y debemos arrepentirnos. Así que la condición para poder bautizarnos es arrepentirnos. El arrepentimiento. Pedro el apóstol, cuando él predicó, ahí en Hechos de los Apóstoles, después de que vino el bautismo del Espíritu Santo, él dice lo siguiente: arrepentíos o arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero ¿cómo no es que el Señor ya me perdona si yo confieso? Sí, pero también el bautismo es como un sello, ¿no?, de que eso está concluido, porque es una demostración de fe y ante el Señor, ante las potestades de las tinieblas que también están observando y también los testigos, nuestra familia, la iglesia, y por eso es público. Quizá uno podría decir, no me puedo bautizar yo sin que esté toda la gente. No sería lo correcto, porque debe ser público. No puedo esconder. Y ahora, el bautismo entonces es algo que quizás para nosotros tiene cierta dificultad, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, yo vengo a la iglesia, me gusta la música, ya me entregué al Señor, ya el Señor me perdonó, pero ponerme una bata y que todos me vean que me mojo y que salgo mojado, un poco difícil a veces, ¿no? ¿Y será que el agua estará fría? Tantas cosas que uno puede pensar bueno, no es una decisión, no es quizás algo fácil, pero justamente se trata de demostrar obediencia al Señor y también que realmente estamos arrepentidos y que necesitamos que el Señor nos perdone nuestros pecados, dejemos esa vida pasada, dejemos la vida del mundo, del pecado, y podamos comenzar o continuar, si usted ya ha comenzado, siguiendo y sirviendo al Señor.
Dice que algunos en la época de los apóstoles creyeron el Evangelio, escuchaban a Felipe, a Pedro y a los apóstoles, y entonces se anunciaba el Evangelio, ¿no?, del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y entonces se bautizaban hombres y mujeres. Algo interesante que está en la Escritura. ¿Qué cosa puede haber que nos detenga para ser bautizados? Bueno, necesitamos arrepentirnos. Primero tenemos que creer en Jesús, aceptar que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios. En segundo lugar, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Así que tiene que haber esas dos condiciones: la fe, creer, y también arrepentirnos. Así que, ¿por qué nos sumergimos en el agua? Porque, bueno, la palabra bautismo significa eso, sumergirse completamente, como cuando uno es sepultado y vuelto a nacer una vida nueva con Jesús. Así que la etimología de la palabra bautismo significa eso: sumergir, bautizarse. También hay un significado de lavamiento, que tiene que ver también con la purificación. Así que hoy vamos a experimentar eso en la iglesia y también los hermanos que han tomado esa decisión. Así que necesitamos creer, arrepentirnos y bautizarnos. El bautismo también en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, ha sido una forma de, además de ser una doctrina, como ya dije, además de ser el plan de Dios, ¿no?, que cada uno nos bauticemos, también es una prueba. En el Antiguo Testamento encontramos varias formas de que Dios aprobó a su pueblo y a las personas también, a través del agua. Y es interesante desarrollar todo ese tema, pero creo que el tiempo no nos va a permitir hacer eso. Pero solamente le voy a mencionar dos cosas. Cuando el Señor prueba el orgullo de un general que se llamaba Naamán, él tenía lepra, y vino al profeta Eliseo de muy lejanas tierras para ser curado por el profeta Eliseo. Y él pensaba que, bueno, cuando llegue, el profeta Eliseo lo iba a recibir con pompas y platillos, y que iba a hacer ese encuentro, y que, bueno, lo iba a reconocer por la autoridad y el rango que este general tenía. Naamán se llamaba. Pero cuando él llegó a verlo a Eliseo, Eliseo no salió, sino que mandó a su criado a recibirlo. Y entonces, al saber que él venía para ser curado, le dio un mandato, un encargo. Le dijo: ve al río y sumérgete 7 veces. Y entonces Naamán, vemos que él no le gustó eso. Dijo: pero ¿qué se cree este Eliseo? Que yo voy a tener que ir a lavarme, a sumergirme en ese río, que nosotros en nuestro país tenemos ríos mucho mejores que ese. Por el Jordán a veces viene también como el agua turbia, ¿no? Por cuando llueve, así como acá, cuando llueve el río Vaquero viene con agua turbia. Bueno, el Jordán también a veces trae agua turbia, y este general fue probado en su orgullo. Él no quería meterse en esa agua. Dice: tenemos 2 ríos mucho mejores que este. ¿Y qué se cree este Eliseo? Que no sale a recibirme y además me pide que me meta en ese río, y no una vez, sino 7 veces. Pero bueno, era lo que no le quedaba otra, así que hizo eso, ¿no? Se sumergió una vez, una segunda, tercera y la 7ª vez. Y entonces él salió de esas aguas completamente limpio de su lepra. Esto también nos enseña que el pecado es como una lepra, que necesitamos nosotros sanarnos de eso.
Pero también Dios a veces trata con nuestro orgullo, porque cuando bajamos al agua, bueno, el agua expone algunas cosas, ¿no?, que no nos gustaría quizás que nos miren, que nos vean. Algunos hasta puede pensar, pero qué ridículo eso, ¿no? Es decir, se pone a prueba nuestro orgullo. Y eso a nosotros los seres humanos nos cuesta bastante. No queremos que vean quizás ciertos detalles de nuestra persona. Pero este hombre, este comandante o general de este ejército, que tenía mucho poder y mucha autoridad, hizo lo que le dijo el profeta que haga y fue sano. Uno de los ejemplos, ¿no? También en Jueces, eso que estoy mencionando está en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9 al 14. En otra parte, en Jueces, capítulo 7, verso 1, nos habla acerca también de cómo Dios pone a prueba a su pueblo, aquellos que eran elegidos, a los que eran valientes, a través del agua. Gedeón tenía que enfrentar a los madianitas, que era un ejército enorme que lo duplicaba, triplicaba muchas veces al ejército que tenía Israel en ese entonces. Era un pueblo grande. Y entonces Gedeón, que era el que encabezaba, ¿no?, el ejército de Israel, recibe una palabra de Dios que dice: no vayas con todo el ejército. No sea que Israel después se enorgullezca y diga, bueno, por nuestra mano hemos traído la victoria al pueblo de Israel. Porque a veces nos pasa eso también, que nos adjudicamos a nosotros mismos los logros, las victorias. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos sobre todas las cosas su autoridad y su poder, que nosotros, por nosotros mismos, nada somos y nada podemos hacer sin el Señor. Entonces pone a prueba a Gedeón, pero también al ejército de Israel, y le manda a Gedeón que le diga a sus soldados que vayan y beban agua del río. Y entonces los soldados, primero va un grupo, y entonces el Señor le dice: aquellos que se inclinen y beban el agua como los animales que lamen el agua así, se ponen de pecho y lamen, o en cuatro patas y lamen, bueno, esos van a ser descartados. A ver, puede ser que me esté equivocando también. Y los que solamente se ponen de rodillas y toman el agua con una mano, entonces esos serían... pero vamos a leerlo para no confundirlos. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo, eso está en Jueces capítulo 7, si quieren ponerlo en la pantalla, verso 1 al 7. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba en él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mor en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Ahí estaba ya descartando un gran grupo, 20.000, 22.000. Se volvieron y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Llevadlos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas el de cualquiera que yo te diga, no vaya, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas como su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua
con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse todos los demás gente, cada uno a su lugar. El Señor estaba probando a aquellos que tenían temor de aquellos que no lo tenían. Entonces, por su forma de beber el agua, quedaron algunos afuera y otros fueron los que tenían que hacer frente al ejército. Solamente 300 hombres. Eso nos hace recordar un poco también a nuestra historia acá salteña, ¿no? Cuando el general Martín Miguel de Güemes hizo frente con sus gauchos a los realistas, y un poco también, no sé si habrá tomado el ejemplo de este hombre Gedeón, porque la forma, ¿no?, en que atacaron fue similar también. Pero lo grande de esto es que Dios estaba haciendo algo con su pueblo, y fue Dios que los ahuyentó a los madianitas, ¿no? Uno de ellos tuvo una visión de estos madianitas que dice que un gran pan venía rodando y chocaba contra las tiendas de los madianitas y se destrozaban todas las tiendas, y entonces comentó eso, y los que lo escucharon dijeron: eso significa que Dios está con Israel y que les ha dado la victoria a ellos. Y entonces eso infundió temor en el ejército enemigo, y Dios a través de eso, con solamente esos 300 hombres, hizo huir al enemigo y vencieron. Quizás todo esto parezca extenso y largo, pero es importante que Dios nos prueba también a través del agua. No solamente nuestra fe, nuestro arrepentimiento, también nuestro orgullo y también nuestra valentía. Es decir, que miren todos los significados que puede tener, y por supuesto hay muchos más que no vamos a alcanzar a comentarlos en este momento. Pero es interesante saber que Dios ha determinado, está dentro del plan de Dios, que nosotros podamos cumplir con esto, con el bautismo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicándoles, ¿no?, en el nombre del Padre, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y entonces es muy importante lo que vamos a hacer hoy en día. Vamos a preparar nuestros corazones para esto que vamos a realizar, que tiene un significado muy grande, de muerte al pecado. Así como Jesús murió, también nosotros somos bautizados en su muerte, y también para resurrección. Por el bautismo, como dice acá, ¿no?, la Escritura, en Romanos, capítulo 6, versos 2 al 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa entonces? Muertos al pecado y nacidos a vida nueva. Así que tiene que ver también con ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, la nueva criatura que el Señor forma en nosotros. Y es un solo bautismo para todos, ¿no? Tanto para los griegos, los judíos, los esclavos, los libres, todos estamos bajo el mismo bautismo. Así como el Espíritu es solo uno, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu, una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo para todos los que creemos. Amén.